Voy a comenzar por el segundo, el concepto de adaptación, que todos han escuchado, es algo muy común, de pronto es que hace parte de nuestro vocabulario cotidiano, y luego voy con el primero. Cuando escuchamos a alguien hablar de adaptación, entendemos que la adaptación en general es como un proceso pasivo, un proceso pasivo, en el cual yo, digamos, me ajusto a unas condiciones establecidas en un entorno determinado, y hasta aquí llega el proceso de adaptación. Sin embargo, si tomamos autores importantes dentro de la psicología, tales como por ejemplo Jean Piaget, que los estudiantes saben que yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho, es un autor que me gusta mucho. Vemos que el proceso de adaptación no es ese ajuste pasivo a las condiciones predeterminadas de un entorno del medio ambiente. Es un proceso de interacción en donde el sujeto es activo en la construcción del medio que lo rodea, puede modificar el medio exterior y de hecho lo modifica en la construcción de sus propios sistemas mentales y por ende se entiende como un proceso de intermodificación, en el cual yo modifico lo externo a la vez que me modifico también a mí mismo en el proceso de aprendizaje. Entonces, me gusta mucho el concepto de adaptación porque siento que en nuestro lenguaje cotidiano, comprensión normal, hay que darle una vuelta, hay que comprenderlo en un sentido distinto. No como que somos entes pasivos que recibimos las condiciones del entorno acríticamente, sino que somos sujetos activos, que construimos activamente el entorno del cual participamos y en el cual modificamos también nuestros propios esquemas. Entonces, en principio, diría esas pocas palabras sobre el concepto de adaptación. Lo que me permitió llevarlo un poco más lejos fue la relación con el siguiente tema, que era el tema de la individuación. En principio, en la psicología propiamente dicha, cuando hablamos de individuación, hablamos de un momento del desarrollo del infante en donde él va construyendo su propia identidad, va separándose un poco de esa relación diádica con su madre, va construyendo su propia identidad y forma su proceso de individualidad. En psicología entendemos ese proceso en términos generales de esa manera. Sin embargo, consulté un autor, digamos, que es filósofo y psicólogo también, es un autor francés que se llama Gilbert Simondon, en el cual me basé, que se basa también en esta colección de libros, y él nos ayuda a entender que la individuación va más allá de ese momento del desarrollo del niño, que la individuación es un proceso constante, es un proceso mediante el cual los seres en general, no solo los seres humanos, sino en general todo ser viviente, se transforma y se modifica. Ese proceso de individuación puede ser constructivo, es decir, puede aportar al despliegue o al desarrollo de las potencialidades propias de ese ser humano, de ese ser viviente. Entonces, considero que hay una relación interesante entre estos dos temas porque ambos nos llevan a un mismo punto y es que no somos entes pasivos ante nuestro entorno. De hecho, construimos activamente las condiciones con las cuales nos relacionamos y en la medida que las construimos, podemos desplegar también nuestras propias capacidades en armonía, digamos así, o aportando positivamente a ese entorno en el que estamos. Entonces, además de ser una relación conceptual pues, entre autores, que es algo pues, que me gusta y me interesa mucho, creo que tiene unas implicaciones existenciales y éticas interesantes de pensar la psicología no solamente como esa ciencia que nos describe cómo somos y cómo tenemos que ser por las condiciones que tenemos, sino también de lo que podemos llegar a ser, de qué manera podemos transformarnos positivamente, aportar positivamente a la construcción de esa relación cognitiva de nosotros mismos con el entorno y esa relación con nosotros mismos. Entonces creo que aporta en el sentido de la reflexión ética, de para qué también nos sirve la psicología, para qué nos sirven las ciencias humanas, lo que nos sirve desde una posición en donde debemos considerarnos activos, en donde debemos afectar positivamente los entornos que construimos y los que formamos parte. Y el estudio de los autores dentro de las humanidades es un estudio que es intrínsecamente, siento yo, interdisciplinar. O sea, no es, aunque se basa en la psicología, no es solamente ni se reduce a la psicología, sino que requiere de varias disciplinas y de varias miradas para explicar el ser humano. El ser humano, haciendo cuestión de psicología, no se reduce únicamente a una mirada psicológica, tiene muchísimas miradas posibles y todas ellas complementarias para dar cuenta de la forma de relacionarnos con el entorno. Entonces, en términos generales, sobre el contenido del libro diría escalado. Y ya en términos del evento que nos convoca el día de hoy,
invitarlos muchísimo a que vale la pena la investigación, a que vale la pena a que sigan esas intuiciones que tienen acerca de la carrera que están estudiando, de lo que les llama la atención, de esas cosas que de pronto vieron en fundamentos de psicología, ¿cierto? Y que luego varios semestres más adelante todavía se acuerdan. Esas cosas muy importantes. Hay que darles el seguimiento, hay que realmente desarrollar esas intuiciones, esas inquietudes, pues invitarlos a que esto es lo que puede desarrollar cualquiera de ustedes y que todos tienen la capacidad de hacerlo, invitarlos a que se animen a hacerlo, pues, el proceso de investigación en general y por supuesto la publicación de libros. Diría eso, pues, para... Muchísimas gracias. Jessica León. Jessica acompaña en conexión, la editora y compiladora del libro. Es un libro que ha tenido una excelente edición, lo presentamos justo hace un mes, auditorio lleno, y bueno, que sea la profesora Jessica quien nos cuente al respecto. Jessica, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, bueno, para todos también buenas tardes. Te escucho un poquito lejos, pero ahí ya intenté hacer como el ejercicio. Bueno, chicos, para todos también buena tarde. Esperaba acompañarlos el día de hoy. Tenía ya todo programado para estar con ustedes en Medellín, pero bueno, no importa, la tecnología nos da esta oportunidad de podernos conectar hoy para compartirles un poco la experiencia, no solamente del libro, sino de la trayectoria que tiene el libro, porque parte del escenario que hace que el libro sea tan especial hoy es que alguna vez todos los docentes que hacemos parte de este proceso también fuimos estudiantes, también estuvimos detrás de un sueño, de unas expectativas, de consolidar parte de la información aprendida y de comunicarla, que es lo que me parece también importante. Yo también fui estudiante como ustedes, de hecho del Poli, fui ahí alumna de CECITAR y de muchos de los docentes con los que estoy acompañada en este libro. Hice toda mi carrera con docencia universitaria casi en el Poli, pues con otras universidades que me han dado la oportunidad de trabajarlo. Pero lo más interesante es que pudimos construir en conjunto y con varias generaciones un texto espectacular que yo se los recomiendo muchísimo, no solamente porque lo hayamos escrito nosotros, sino porque tiene una calidad enorme con respecto a los aportes que hace a la psicología, al proceso de neuropsicología como tal, en un contexto tan necesitado como es la parte educativa, la parte escolar. Muchos de nosotros sí en Medellín hay mucha fuerza con el tema de neurociencias, lo sé porque hay muchos docentes también destacados, muchas referencias importantes a nivel internacional que han salido de universidades de Medellín, se conoce muy bien la neurociencia, pero digamos que tiene como una distinción muy especial asociada a lo clínico. Resulta que toda esta información, todo esto que vamos a encontrar acá en esta compilación, tiene una referencia especial y lo que hace única la especialización en neuropsicología escolar, por lo cual nos destacamos en muchos programas a nivel nacional, y es que utilizamos todo ese conocimiento en favor del proceso de aprendizaje, en favor de la educación. Todas esas miradas que hay acá, porque somos 14 autores los que construimos este texto, tienen algo relevante. Un docente se enfoca en los procesos de emoción y esto es cómo afectan el tema en el aula, el proceso de evaluación, el proceso de desarrollo, las etapas críticas y cómo esto se tiene que tener en cuenta en la educación. Aspectos fundamentales, por ejemplo, como la integración sensorial, de pronto la han escuchado por ahí, que tiene que ver con el movimiento, la famosa propiocepción, el famoso agarre del lápiz, la pinza, ¿sí? Variables de desarrollo que probablemente han sido escuchadas por algunos de ustedes en el aspecto pedagógico, pero que hasta el momento para muchos docentes carecen de ese sustento científico que precisamente quisimos darle a partir de este texto y con la finalidad de que muchas personas, más allá de los psicólogos, conocieran la importancia de toda esta ciencia tan interesante que es fundamentada obviamente con el conocimiento del cerebro y de la neurofisiología inclusive del proceso de aprendizaje. Mecanismos de evaluación en el aula que no solamente sentar al estudiante a hacerle pruebas como las que ustedes conocen y ven en sus materias de neuropsicología,
sino ir enfocado hacia qué se necesita para los procesos básicos de lectura, escritura y cálculo, y que no solamente hacer un montón de planas, sino realmente consolidar procesos básicos, ¿sí? De fuerza, de tono muscular, de la parte perceptual, ¿sí? La parte motriz y demás elementos que están considerados en el neurodesarrollo, pero precisamente por esa necesidad que hay hoy de que los chiquitos empiecen como a evolucionar rápidamente a nivel académico, estamos dejando de lado, ¿sí? Entonces, toda esa variable va a impactar no solamente a los psicólogos, como les decía, sino también a los licenciados, que para nosotros son parte importante. De hecho, muchos estudiantes que quizás les llama la atención la parte educativa, les gustaría trabajar en instituciones educativas, pues va a ser también fundamental y esencial que el docente pueda entender este conocimiento para poderlo aplicar. Un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, ¿sí? Que también se involucran en los procesos y en los trastornos del aprendizaje. Entonces, chévere que nosotros podamos, a través del conocimiento de cada docente, lo que nos entrega en cada capítulo del libro, porque además cada capítulo es un mundo muy, muy distinto, para encontrar aspectos de evaluación, de intervención, de neuroeducación, temitas asociados a trastorno del espectro autista, con la teoría de la mente, todo el tema también de emociones, como les decía, que es transversal casi que a todo el proceso escolar. Cecitar tiene un capítulo súper interesante de la evaluación, porque siempre presentamos como formas diversas de hacer pedagogía. En este enfoque, pues nos dedicamos un poco más a decir, vea, tiene que tener en cuenta estos aspectos para el desarrollo, para que usted formule sus clases. Los chicos tienen procesos atencionales, de memoria, de lenguaje, muy distintos a los que se plantean en las teorías básicas del aprendizaje con las que los licenciados o los pedagogos vienen trabajando hace muchos años. Entonces, esto está chévere porque le da una mirada no solamente de intervención, sino también de evaluación para que podamos llegar a ese proceso mucho más profundo del tema del aprendizaje en las aulas escolares, que entendamos la dinámica como tal y sobre todo que estemos como atentos al cambio, a la flexibilidad que se viene con las nuevas generaciones y que son procesos que van cambiando, ¿sí? Entender el cerebro es entender cómo esa dinámica de plasticidad, de flexibilización que tienen las generaciones de hoy. Entonces, en la medida en que nuestro entorno cambia, ese cerebro también cambia y eso es un poco también la base fisiológica de todo este argumento de la neuropsicología aplicada al contexto escolar, ¿sí? También quiero recalcar que son aspectos relacionados con algo que creo con lo que se van a encontrar como profesionales y es, van a haber cierta, ¿cómo les digo yo? Como cierta ruptura, ¿cierto? Que se ha generado de pronto en el concepto de la psicología de la educación, cuando salgan de pronto a hacer intervenciones en el aula, cuando salgan a charlar con los profes, porque claramente los modelos de trabajo difieren un poco. Lo que intentamos también con el texto es generar una alianza, ¿sí? Generar una estrategia que permita que la intervención sea integral y que nos entendamos del mismo modo para poder impactar de manera positiva a nuestros estudiantes, ¿sí? Que esas teorías del aprendizaje tengan una evolución y tengan un valor agregado con lo que viene a aportar la neurociencia en ese aspecto. Y eso también es importante porque cuando vayamos a trabajar y vayamos a hacer intervención en ese campo, pues será fundamental tener un equipo interdisciplinario conectado, ¿sí? Hoy tenemos Learning Center dentro de los colegios, un fono, un TEO, ¿sí? O enviamos a los chicos a remisiones externas para procesos terapéuticos, pero todos tenemos que estar conectados. Y el objetivo es generar esa alianza a través de estos textos que no solamente pues, representan para nosotros una de las, vamos a decirlo, como una de las estrategias más interesantes en el aula, sino que para el Poli también es algo importante, ya que hicimos un proceso de coautoría y fue uno de los primeros textos que sacamos con Manuel Moderno. Manuel Moderno es una editorial muy reconocida a nivel de la psicología y estamos a nivel Latinoamérica. Entonces, todo lo que hacemos acá en Colombia, todo este proceso que se viene estudiando desde que inició el programa de especialización hace más de 11, 12 años, ya se documentó y queremos que nuevas generaciones y que ustedes que están allí, si les interesa el tema, le puedan dar también esa evolución y por qué no, ¿sí? Como tenemos aquí, de hecho, una estudiante que es coautora de un capítulo, ¿por qué no? Ustedes le puedan dar esa segunda edición, si les interesa el tema, nos aliamos con el profe y le damos y le seguimos generando como ese impacto a la comunidad a través de ese conocimiento.
Creo que eso es todo. No sé si quieras agregar algo. Bueno, pues en relación, yo creo que complementando lo que dice Jessica, está relacionado con el libro, tenemos que entender que, pues sobre todo desde la psicología, hay múltiples formas de poder observar lo que es el fenómeno del ser humano. El área de las neurociencias creo que nos lleva también a dar una perspectiva bien importante, bien necesaria, porque combina no solamente lo que es el comportamiento humano con lo que es lo observable, sino también con ese análisis que de pronto nosotros podemos encontrar más allá, que nos da origen a ese componente biológico del comportamiento del ser humano, o sea, qué es lo que se mueve también allí. Y más aún también en esos distintos escenarios de acción que se desenvuelve el ser humano, y es en el ambiente escolar, en el ambiente educativo. A mí la verdad, algo que me llama muchísimo la atención de este libro es que manejamos diferentes propuestas, los autores que teníamos a cargo varios de los capítulos, cada quien desde su propia perspectiva, teníamos varias propuestas que están relacionadas, es como hacer un análisis, una reflexión sobre lo que realmente debe hacerse en el mundo educativo. Ya como lo dijo ahorita Jessica, creo que un aspecto importante, y ahí sí es donde hablo del capítulo precisamente que escribí para este libro en compañía con ciertos colegas de verdad muy tesos en este ámbito, y está relacionados con las formas diferentes de abordar la evaluación, ¿sí? Está muy relacionado también con una de las perspectivas que ahorita lo vamos a abordar, no quiero andar en eso, con lo que es la, digamos, perspectiva del psicoanálisis, cómo la evaluación debería darse de otra forma. Es más, casi, ahí les anticipo ahorita lo que voy a comentar, creo que es algo como cuestionador en el sentido de involucrar preguntas que lleven a sacudir directamente el mundo de la educación y que, por ejemplo, está llevando a cabo con la evaluación. Sí, ahí como para colocar ahí un tinte medio polémico, esas evaluaciones no deberían existir. O sea, no deberían hacernos exámenes del tipo que nos hacen los exámenes. ¿Sí? Obviamente, es de pronto algo utópico, pero que se puede lograr. Ahí hay un antojo de lo que podemos encontrar en estos libros, pero revisar es qué es lo que estamos realmente evaluando. Una cantidad de conocimientos, memorias, eso es lo que nos vamos a enfrentar también con el mundo profesional. Son varios elementos que precisamente llevan a poder generar análisis y reflexión y dudas, inquietudes, o sea, poder incomodar al sistema educativo de pronto ortodoxo que tenemos. Como les hablaba Jessica, mi capítulo en este libro específicamente tenía relación con una perspectiva de cambiar yo creo que el paradigma educativo y pasar, como yo lo llamo ahí, de la cultura de la respuesta a la cultura de la pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes ven sus exámenes, casi todos los exámenes, de pronto con ciertas variaciones, pero lo que llevan es a responda las siguientes preguntas. Y punto. Pero nosotros nunca nos han enseñado a preguntarnos cosas. Así que las evaluaciones deberían ser de la lectura, planteese 3 preguntas. Yo creo que ustedes se llegan a encontrar en un parcial con esta forma de evaluar y no van a saber qué hacer. O sea, profe, pero ¿cómo así? ¿Ahora le tengo que inventar las preguntas? Pues sí, pregúntese y cómo la respondería. Nos va a cuestionar y nos va a sacar de una zona de confort súper grande porque estamos acostumbrados a eso. Ustedes se van a enfrentar a unas pruebas que desde el IFES las desarrollan desde muy chiquiticos. Ustedes saber 3, saber 5, saber 9, saber 11, saber pro. PIT también están las de técnicas y tecnológicas. Y a la larga le van a pedir que responda las siguientes preguntas. Pero en ninguna le van a decir, venga, ¿usted qué se cuestiona ante eso? ¿Qué se pregunta? Y sería también una dinámica interesante frente al mundo educativo, es como nosotros en las aulas de clase deberíamos, es que la gente se plantee preguntas y busque la respuesta, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos visto en lo teórico, que hemos visto, independiente de la carrera que estemos estudiando, lo que dijo, así por nombrarnos autores muy clásicos, ¿no? Lo que dijo Freud, lo que dijo Piaget, no sé qué, y se lo saben, pero ¿les consta? No, no, hoy no sé, a mí Freud me dijo, si no digo Freud, eso es porque es así, ¿sí? Porque lo que otro autor de cultura de lo cognitivo, uno que diga así, eso, ¿qué autores son los que trabajan? Aaron Beck,
Listo, de pronto ustedes lo han visto, lo van a ver, no sé qué, Villarumbe. Y les consta, no, pero si lo dijo Jorge Villarumbe, bueno, muchachos, es palabra de Dios. Sí, pero oiga, ¿cómo cuestionamos eso? ¿Cómo inventamos una nueva teoría? ¿Cómo salimos de verdad de esos mismos autores, de esos clásicos que realmente tenemos que conocerlos, hay que saberlos, pero ojalá en algún momento, ya para cerrar esta partecita, llegue un momento en que yo pueda, o de pronto nosotros ya como docentes, ya más viejitos, podamos leerlos a ustedes, ¿sí? Una nueva teoría psicológica de trabajo social, de seguridad y salud laboral, una teoría desarrollada en el Politécnico Gran Colombiano, la teoría gran colombiana del estrés. Pero lo hicieron ustedes porque se plantean preguntas. Entonces, básicamente es eso como lo que van a encontrar allí para antojarnos un poquito de algunos elementos que de pronto nos llevan a cuestionar también ciertos elementos. ¿Listo? Pero ya vamos a hablar específicamente de eso. ¿Listo, mi Jessy? Doctora, gracias. Listo. Cecitar, muchas gracias a ustedes. De pronto, si tienen preguntas, pues igual ahí estamos súper pendientes y conectados para resolverlas. Vuelvo y repito, pues les recomiendo realmente el texto que tiene un compilado de varias generaciones del Poli, todo un ejercicio de 11, 12 años en la creación de un programa que va a seguir siendo muy exitoso y que obviamente lo tienen a su disposición también ahí en la sede de Medellín. Muchísimas gracias. Que cuando leemos textos, ¿no? Sobre todo textos como este, ¿no? Que es un compilatorio de distintas experiencias dentro del ámbito educativo para ayudar, para progresar en el mundo de la educación, creo que subyace una premisa importantísima. Como profesionales, queridos alumnos, yo creo que tenemos la obligación ética y moral de cuestionarlo todo. Hemos dejado, o sea, siguiendo el testigo del doctor César y coincido perfectamente con él, hemos dejado de hacernos preguntas complicadas. No nos las hacemos. Sería importante incentivar eso en el estudiante, cuestionarlo todo, preguntar. Y creo que hay algo importantísimo y a lo mejor sea un deseo, que el error dentro de la academia no penalice. No penalice en el sentido de calificaciones, no penalice a una baja, sino que el error dentro de la academia realmente es lo que nos permite avanzar. La humanidad no ha avanzado a punta de aciertos. La humanidad ha avanzado tal como sabemos y como estamos en este punto como especie, a base de ensayo y error. Algo importantísimo, matizando también lo que decía el doctor César, y que vendrá ahora, más adelante os lo explicaré con algunos apartados del libro. Es una mirada ya al futuro, sobre todo partiendo del aquí y el ahora, que es lo que nos interesa, ¿no? Ya el pasado pues es un camino recorrido, allanado, sino lo que nos espera ahora y cómo vamos a asumir retos del futuro. Y entre esos, él hablaba de autores. Tenemos muchas veces dentro del ámbito académico que abandonar el miedo a dejar autores
que ya están para mí, pues bueno, muy importantes, pero que ya están muy trillados, ya están muy recorridos, y empezar a ver otras nuevas posturas, otras formas de plantearse y de mirar la psicología. Y una de las grandes, digamos, hitos que están surgiendo y que va a marcar un punto de inflexión dentro del ámbito de la psicología y que viene a colación y que permea en todas las áreas que se ven, desde la psicometría, pasando por la psicología clínica, la educativa, la social, son las neurociencias. Decía el doctor César, hay muchos autores, desde Piaget, por ejemplo, Vygotsky, Luria, Papert, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que allanaron el camino, ¿vale?, de la psicología, evidentemente allanaron el camino. Como allanar el camino de muchas otras cosas, pues grandes genios o grandes pensadores, ¿vale?, a través de la historia. Sí que es cierto que hay teorías que ya tenemos que abandonar. Lo que dice el doctor César, bueno, nos consta que esto es así. Tenemos que cuestionar. Y la única manera para avanzar al futuro de la psicología es cuestionar cosas y proponernos, ¿vale? Les pongo un ejemplo. La neurociencia ya ha desmontado la mayoría de teorías, ¿vale?, y postulados sobre el desarrollo de la infancia de Piaget. Sabemos que ya no ocurre así. ¿Por qué, chicos? Porque ya la neurociencia, a través de avances como la neuroimagen, como la información genética, como técnicas absolutamente avanzadas como la optogénica, que es la estimulación, ha permitido descubrir cómo se da el desarrollo del cerebro. Porque un adolescente es como es, porque un niño es como es. Y subyace la teoría de que la educación es la que fomenta y los educadores concretamente la plasticidad de la salud. Entonces, autores como Francis Jensen y Hamilton, por ejemplo, ¿vale? Hay una doctora francesa, ¿vale?, es Patricia Montt, que ya han desmontado a través de la neurociencia a Piaget, por ejemplo. No quiere decir que sus teorías no hayan sido valiosísimas, por supuesto, y allanaron el camino para hacernos muchos cuestionamientos y permitir ya que estos neurocientíficos, neuropsicólogos avancen y digan, ¿era así o no? ¿Se validaba esta información o no? De lo que decía el doctor César, nos consta, es importante esos cuestionamientos, ¿no? Entonces yo creo que a través de la innovación educativa, ¿vale?, nos permite cuestionarnos hasta qué punto pues tenemos información, pero abandonar el miedo y abrirnos a múltiples posibilidades. A múltiples posibilidades dentro del área de la psicología, ¿vale?, en distintas áreas, ¿no? Abandonar como esos miedos. Y les pongo un ejemplo. Veía una entrevista donde pues entrevistaba prácticamente un genio de las neurociencias, que es el doctor Rodolfo Ginás, colombiano. Y uno de sus colegas decía algo que me parecía absolutamente fabuloso. Yo creo que con esto voy a cerrar ya mi intervención en el mensaje, para ya después, bueno, adelantar, porque les adelantaré un poco más los contenidos desde la psicometría hasta la parte organizacional que contiene el libro. Y que tenía que ver con la innovación. Y decía, Rodolfo Ginás es un científico absolutamente brillante, pero la clave de sus avances es que si ve que algo está raro, si ve que hay alguna teoría que se contradice, si ve que algo no lo logra, dijo, no tiene ningún problema en rectificar, volver a deshacer lo andado y retomar otro camino sin ningún problema, sin ningún trauma. Entonces eso era fabuloso, eso es lo que ha permitido avanzar, y eso es lo que nos permite avanzar. Entonces, chicos, pues en educación e innovación, pues ahora lo vamos a hablar. Y voy a tomar esa parte, pues, de lo que es tema de los simuladores, la realidad virtual. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenemos hoy en día tangible, real, para estudiar, es el cerebro.
Otra cosa, no tenemos de referencia. Más son constructos, conceptos, que se refrendarán o no cuando empecemos a explorar. ¿Vale? Este cerebro, que es el gran desconocido, no menos importante que otro de los órganos del cuerpo humano, no menos importante, pero aún sigue siendo un enigma, ¿no? Y que tiene que ver muchísimo con la educación, cómo aprendemos, cómo nos formamos, cómo resolvemos problemas, cómo nos cuestionamos, cómo somos como especie y por qué somos, ¿vale? Bueno, entonces esta es una invitación, un preludio pues, a lo que va a seguir del libro, pero eso implica innovación educativa, ¿no? Tener la capacidad de desarrollar esa capacidad de mirar al futuro, de formular otras salidas a muchos cuestionamientos claves como especie humana, de nuestro comportamiento, por supuesto. Muchísimas gracias. A partir de ahí hay mucho más territorio. No, simplemente quería hablar sobre el tema del libro. Y es una serie de 5 tomos que busca la promoción de unos estudios que se hacen a través de profesores como la profesora que nos acompaña hoy, y genera simuladores en diferentes temas. Entonces, cuando vamos a mirar el histórico de los libros, vamos a encontrar muchos proyectos hechos por docentes o estudiantes como ustedes, en donde participan y generan simuladores para procesos. Hay simuladores desde simuladores financieros, simuladores de operación aeroportuaria, hay de todos los temas, y digamos que es una tendencia importante, interesante, este tipo de capacitación hacia terceros. Entonces, aquí lo que encontramos es la experiencia, pero eso por detrás tiene también, en muchos casos, software, en muchos casos, una metodología que se aplica a ese proceso. Entonces, pues bienvenidos a leer los 5 tomos para que se entiendan también qué hacen ingenieros, qué hacen los abogados, incluso los actuales, en temas de simulación para generar aprendizaje. Gracias. Como decir la profesora Marta, son escenarios ideales para trabajar en torno al ensayo y al error. No todo está escrito y habrá siempre la oportunidad de volver a empezar a analizar los resultados del aprendizaje y buscar siempre unos nuevos. Bien, damos en este momento la palabra al profesor César Sierra, autor del libro Psicoanálisis y Educación. Eso que seguramente se están preguntando y por qué no hemos seguido ahí puesto sobre la mesa. En esta oportunidad, el libro tuvo una publicación netamente electrónica, están disponibles en electrónico de acceso abierto, por eso no tenemos selección impresa del libro, pero tenemos a la autora. Entonces, profesor César, bienvenido. No, más chévere, yo creo que el libro físico yo creo que es necesario, súper bueno, pero tiene más divulgación a nivel digital. Entonces, eso me parece algo importante. Fíjense que ahorita estaba pensando en que hablar en estos tiempos de libros, uy, de pronto podría ser como complejo, porque uno mira lo que tenemos acá y no sé qué, pero vamos a ver cuántos de ustedes realmente están leyendo, ya sea en físico o en digital. ¿Sí? Ya el mundo de pronto empieza también a cambiar, que es parte de lo que estamos analizando acá, pero sí mi recomendación es a que hay que leer, ¿sí? Acuérdense de esto, miren, ojos que no leen, con razón que no entienden. Entonces, algo les va a pasar, o sea, ojos con razón que no entienden. Uno le dice, muchachos, para la próxima clase lean esto, profe, 2 páginas, ¿a qué horas va a leer eso? Es muy difícil, eso está muy largo, no hay que, bueno, ok. Y en ese sentido está relacionado también todo lo que tiene que ver el mundo de la educación, pero desde psicoanálisis y educación, desde lo que atraviesa el ser humano, es el inconsciente. Obviamente también, como lo decía ahorita al inicio, es una perspectiva, yo miro de pronto al ser humano desde estas gafitas de psicoanálisis, pero habrá otros que lo miran desde otra perspectiva, listo, ok. Pero para eso miren que es un asunto súper sencillo, con cambios de paradigma en la educación. Por eso, para empezar a hablar del libro, yo quisiera mostrarles algo, pero necesito que todos ustedes, por favor, se coloquen de pie.
Si son tan amables, se colocan de pie. ¿Ahí dónde están? Sí, ahí donde están, se colocan de pie, por favor, todos, 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 todos. Es súper importante para hablar del libro, a ver qué significa eso. Listo, ok. Y psicoanálisis de educación, ¿eso qué implica? Listo, ok. Pero yo me voy a levantar porque cierra ahí. Pero bueno, vale, pues cuidado, muchachos. Miren, yo les quiero compartir. Yo, igual mis estudiantes a veces saben, yo no vengo a enseñarles nada, ni me interesa enseñarles nada, pero sí estoy seguro que ustedes salen con mucho aprendizaje. Son teóricos, formales, informales, conceptuales, de memoria, lo que sea, pero salen con muchos aprendizajes, eso sí es cierto. Quiero compartir con ustedes hoy, el día de hoy, una técnica, y ya vamos a ver de pronto cómo se relaciona con el libro, una técnica que yo aprendí hace mucho tiempo, muy importante, muy impactante. Probablemente nosotros dentro de la cotidianidad, pues sí, la aplicamos, la ejercemos, pero no vemos la trascendencia que eso tiene, realmente como el impacto en uno mismo que eso tiene. Y esa técnica que quiero compartir con ustedes, mis estimados compañeros, se llama, o la denominan, no sé si tienen nombre, la abrazoterapia. ¿Alguien la conoce? Por lo menos la abrazoterapia, ¿qué les suena? Abrazos, sí, o sea, van bien, casi bien. Listo. No hay que ser un experto en abrazoterapia, pero sabe que eso suena a abrazos. Pero pongan cuidado que ahora sí viene el término científico, la parte científica. Miren, muchachos, esto no es carreta mía. Se está comprobando, y hay estudios científicos que así lo demuestran, repito, eso no es carreta mía, se está comprobando a nivel mundial que toda persona, ya sea niño, niña, hombre, mujer, adolescente, adulto, anciano, bebé, lo que sea, toda persona requiere de mínimo 10 abrazos diarios para que el estado de ánimo le cambie, para que se haga una sonrisa, para que se le quite el sueño, para que se quite la pereza, para que haya cambios a nivel interno. Mire, ¿qué horas son? Vale, faltan 10 para las 3. Probablemente ustedes ya se han dado más de 10 abrazos y hasta más. Sí, o sea, más abrazos. Sí, más de 10 abrazos. Probablemente hasta ahora ya. Si no, no vale repetir personas. Entre todos ustedes, ya, se van a dar 10 abrazos. Ya pueden empezar, muchachos, mínimo 10. Y no vale repetir personas. Y se tienen que mover porque hay sentaditos, no les va a llegar. Pero mínimo son 10 abrazos. ¿Sí? No vale repetir personas. Tienen que hacerlo de esa manera. La flota mínima es 10 entre todos ustedes. Tienen ahí las salas y el control, lo quieren hacer. Lo importante es que no repitan personas. Que si se vale con el mismo, vale el abrazo con el mismo, listo, ok. Pero mínimo son 10. No van a repetir personas, y otra vez ya hay otros van. Eso no vale. Listo, por acá ya terminaron. Por ese lado ya puede soltarla. Aprovechan. Listo, muchachos, pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias, qué bien. Ok, ok. Listo. Entonces, vale, pues cuidado. Fíjense cómo, no sé, y Martica ahorita nombraba algo, no el autor específico, pero sí hay un autor que se los recomiendo muchísimo. Acuérdense, ojos que no leen, con razón que no entienden, Francisco Mora, la neuroeducación, y el de la neuroeducación, este man dice algo súper sencillo, pero como que no lo entiende, el mundo educativo no lo entiende. Todos los procesos de enseñanza y aprendizaje en el mundo educativo pasan por el afecto, por la emoción y la motivación. Si no hay esos tres elementos, no hay aprendizaje. No podemos hacerlo, ¿sí? De una manera tan acartonada, de una manera tan estricta, de una manera de todos sentaditos. Realmente, nosotros lo hemos hablado, creo que con ustedes, en el mundo de la educación, todo avanza, todo evoluciona. Nosotros tenemos esos aparatos que evolucionan, no sé qué, pero si ustedes se fijan, una foto de un salón de clases en el año 1910 es igualito al de ahorita en el 2021. ¿Sí? ¿Sí? Es igualito. No ha cambiado mucho. Entonces, realmente el mundo de la educación está completamente estático. No sé a cuál ley de la estática obedece la educación, pero no lo vemos desde ahí. Entonces, tras de que nosotros estamos en ese mundo acartonado de la educación, donde no sé si ustedes fueron víctimas de ese invento y se la pasaban más o menos en el colegio con un mínimo 6 horas amarrados a una silla. Sí, y no se podía uno parar. No se podía uno. Todo lo bueno era prohibido. ¿Sí? Entonces, no grites,
no corras, no saltes, no se besen, no se cojan de la mano, y está el manual de convivencia, que eso es, o sea, gracias a Moisés, los pudimos todos, porque entonces vienen las prohibiciones, las prohibiciones, las prohibiciones, las prohibiciones, sí, entonces los demás mandamientos y luego el manual de convivencia de los colegios, listo, ok, pero entonces sabiendo que todos los seres humanos pasamos por una parte afectiva, por una parte inconsciente, empezando por, ¿qué es lo que ustedes quieren aprender? ¿Sí? Pregunta ahí, ¿no tienen? ¿Qué es lo que les gustaría aprender? Ustedes se inscriben a cualquier programa académico y ya dicen, ay, mi plan de estudios es este, chun, chun, chun. Ustedes o no, ese es. Igual no les gusta, dicen, yo voy a ver esto. Pero, como lo decíamos ahorita, se han cuestionado a alguien, quisiera proponer, uy, no sé, no sé, psicología del afecto, psicología del amor, psicología de no sé qué, o cómo hacer una nueva diseño de gestión de calidad en los procesos de seguridad y salud laboral, o sea, cosas diferentes que realmente nos motiven. Primer aspecto de ese libro, de psicoanálisis y educación, que tenemos que tener en cuenta es la motivación del estudiante. ¿Listo? Poniéndolo en unos términos, quizás, obviamente acá suena sencillo, pero es más complejo de lo que uno se imagina, está lo que es el deseo del estudiante. ¿Usted qué desea aprender? ¿Qué le gustaría aprender? Ahí nosotros en una clase de métodos tenemos unos temas súper raros, locos, interesantes, tanto que no sabemos qué hacer con ellos. ¿Sí? Muchachos, ¿qué vamos a aprender? De esto, ¿y cómo lo hacemos? No tengo ni idea, César, en qué nos estamos metiendo, cómo lo vamos a hacer, pero experimentamos, ¿listo? Que también es lo importante. Entonces viene también el deseo del estudiante. Otro de los asuntos que también van a encontrar en ese libro está relacionado con lo que ustedes han visto, la relación desde la transferencia es como esa parte afectiva que uno trae chiquito con los papás, no sé qué, puesta también en el escenario educativo con los docentes. Hay docentes suficientemente buenos, es decir, docentes que entienden qué es el ser, más que el saber, el ser del estudiante, ¿sí? Y también, no sé si ustedes han sido víctimas de ese invento, con docentes que a ustedes les decían, o lo han visto, que decían, usted conmigo no pasa. ¿Sí? ¿Y por qué no va a pasar? No, no pasa. Y no pasa. Y entonces uno también no se motivaba por la educación, sino lo que se generaba una gran cantidad de frustración y frustración y frustración y frustración. ¿Listo? Entonces, pero se sabes que le presento un super hiper mega trabajo que objetivamente, es que también a veces tampoco, pero objetivamente es bueno el trabajo, no, 2,8. Uy, no, pero ¿por qué? Mire, de verdad tiene unos criterios buenos para sacar 5 y no sé qué. Sí, hay unos que sí, pero para ustedes todos son 5. Uy, sí, es 4,8. ¿Y por qué? No, 5, póngame 5. No, papito, no le falta un poco de cosas y todo eso. Pero hay otros que dicen, no, de más. Pero ustedes se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan. Y a mucho les colocan 3. La numerología del mundo educativo. Eso no debería existir. ¿Sí? Lamentablemente pues, vivimos en un mundo donde hay lot. Y todo es un número, pero usted no lo define un número. Si saca 3, listo. Pero yo creo que ustedes han visto que hay mucha gente de 5, 5, 5, 5, pero a la larga no saben mucho. Son muy buenos contestando exámenes. No sé si lo vieron de pronto en las pruebas del ICAS, en el 11, esos vagos, rebagos. Y decía, puta, ¿y cómo sacó tanto? Le fue peor que a mí, que yo era clavado y clavado. No sé si suerte, no sé si de pronto suerte también, pero hay gente que no necesita estudiar tanto, pero el número no lo define aún. ¿Listo? Ok. La educación debería ser supremamente diferente. Los exámenes no deberían existir. Una vez un autor muy conocido, pero pues en un gremio ahí clandestino, de la Deep Web, podría ser, ¿no? Dijo, todos los estudiantes deberían sacar 5 y se lo merecen. Pero entonces póngale usted de docente 5 a un estudiante, pero el mismo le tiene que demostrar que se lo merece. Póngale desde el comienzo 5, ¿sí? Pero el mismo estudiante se va quitando nota. ¿Por qué? Porque usted tiene 5, desde ya, o sea, ya, desde ya, tiene 5. Pero en el primer parcial, demuéstreme que usted sí se merece ese 5. ¿Sí? Si no se lo merece, pues no pasa nada, o sea, ya la llevas en 3. Pero fíjate, ya tú mismo te estás quitando nota. Yo no le puse la nota, tú mismo es el que te estás quitando la nota. Entonces, póngale 5 y empieza también desde una motivación. También importante que se mueve también allí. El docente le brinda la oportunidad de que de verdad demuéstreme que sabe. Hay otra forma, también se comenta en el libro, es difícil porque implica también tiempo, pero debería ser la doble evaluación. ¿Listo? La doble evaluación. ¿Qué significa la doble evaluación? A uno le deberían calificar 2 veces o le deberían hacer un examen 2 veces.
El primero, ya, a manera de puntuación diagnóstica, sacaste 2. Listo. Yo te lo vuelvo a hacer. Este mismo examen te lo vuelvo a hacer en 8 días. Ay, profe, ¿es el mismo? Sí. Pero entonces aprende muy bien qué fue lo que te... Acá mencionando la gramática, el error, en qué fue que te equivocaste y demuéstrame que dentro de 8 días ya sabes eso. A la larga yo necesito que usted sepa, pues sí. Que de pronto se gastó 2 intentos en hacerlo, hágalo. Pero si sacaste 2, yo no te voy a poner ese 2. Demuéstrame dentro de 8 días, con este mismo examen, que te mereces 5. Yo necesito es que tú sepas eso. Y dentro de 8 días, vuelve y lo presentas y ya sabes. Y pues sacaste 5 y me estás demostrando que te mereces ese 5. Dice, ok, la ley de la doble evaluación. Si tuviéramos todo la doble evaluación, aprenderíamos de una mejor forma y de una manera menos tensionante, porque no hay nada que dé más susto que una evaluación. Y saquen una hoja. Uy, ya tengo aquí una bravo ya. Eso también genera como una resistencia. ¿Listo? Bueno, yo creo que dejemos por ahí un poquito para dar paso a otros temas. Sí, tal cual. Sí. No, quisiéramos de verdad, autor, siempre está la expectativa en estos seminarios de que ustedes se tomen con algo. Entonces, por favor. ¿Ustedes consideran que si cambiara la manera evaluativa universitarios, creen que mejoraría el nivel de determinación de las carreras de los estudiantes? ¿El nivel de qué? Determinación de las carreras de los estudiantes. Que termine. Con la graduación. Simplemente con la forma evaluativa, de la forma evaluativa de los hechos. Martica, ¿tú qué dirías? No, por supuesto, yo creo que si se cambiara la forma de evaluar, que realmente se desterraría, digamos que, de una cantidad de falsos mitos que se tienen respecto del aprendizaje, respecto de los logros, respecto inclusive de la excelencia académica. Vean ustedes, y yo creo que me lo he tomado como una causa ya casi personal. ¿Por qué en pleno siglo XXI me tienen que venir estudiantes con ansiedad y con nervios a un examen? Que se me comen las uñas. Y digo, pero si en mi asignatura, por ejemplo, por aquí que está Carlos, José, Kevin, y ¿saben qué? En mi asignatura no hay miedos. Pero a veces venían ansiosos, ¿o no, Kevin? Bien, digo, ¿por qué? Porque ya está un miedo, ¿verdad? Un miedo casi hasta ya patológico a enfrentarse a un reto que en cualquier caso no debería ser motivo de ansiedad. ¿Vale? Y luego llega la etiqueta de una calificación. Lo que decía el doctor César, vean ustedes, o sea, la paradoja. Yo a un estudiante le puedo poner 2.8, pero ese estudiante no sabe mucho más del que saca 3. Por ahí están. Sin embargo, uno saca 3 y el otro 2. Y el uno pasa, el otro pierde. Y el uno pasa y el otro pierde. Entonces yo creo que lo primero es desterrar ese miedo a las evaluaciones. ¿Por qué? De alguna manera, la reflexión la tenemos que hacer conjunta, ¿no? Es decir, entre docentes y estudiantes. Es decir, ¿qué sucede? Porque gran parte del fracaso, digamos, en los exámenes, del mal desempeño, lo tienen para mí el 70% de nervios y de inseguridades de los que nos han ido alimentando desde que iniciamos la guardería hasta la fecha. Y una de las claves, yo creo que de ir erradicando y cambiando la manera de evaluar. Por ejemplo, lo ejecuto mucho con mis estudiantes de prácticas, los que están en prácticas organizacionales. Yo les digo que ese informe de prácticas que ellos tienen que presentar lo vean no como un documento rígido, estricto, machacón, con normas, sino como una gran pizarra, como un gran tablero, donde pueden crear, proponer, innovar. Pero si yo como profesora, o sea, yo les puedo dar los elementos para que presenten un buen informe,
la formación y la información. Pero lo que uno no puede hacer con el estudiante es cortarle las ganas de innovar, de proponer, de decirle, es que es a mi manera y no a la suya, porque eso acaba la creatividad y eso crea miedos que a la larga, hasta como profesionales, se vuelven en miedos patológicos. Cuando hoy en día como sociedad lo que necesitamos es profesionales con ideas y criterio propio, si no, no vamos a avanzar. Entonces, esas formas rígidas de evaluar, yo creo que ya están mandadas a recoger, e inclusive lo que dice el doctor César, son ideas que están surgiendo, que las estamos viendo como docentes y que creo que ya la manera de evaluar este sistema ya se está quedando tan caduco, tan obsoleto, tan anacrónico, que ya está dando sus últimos coletazos porque llegará un momento en que colapsará y dirá, por este lado no es, por este lado no hay resultados, por este lado como profesionales no funcionamos, ¿vale? Y la deserción, dejar a alguien que deserte, pues tampoco es el camino. Y creo que lo que tenemos que hacer es pensar con una lógica también. Lo que no podemos hacer, pues yo les digo que son a mis estudiantes como un equipo de fútbol. Digo, muchachos, entrenamos y miramos errores para hacer un buen desempeño en el examen, ¿no? Que va a ser el debut. Un equipo de fútbol hace lo mismo, entrena para hacer un buen papel, no hace un papel de fiasco y luego entrena. No, primero nos entrenamos, primero debatimos y luego haremos un buen papel en la evaluación, pero sobre todo desterrar esos miedos que están absolutamente condicionados por la forma como se evalúa. Es que mis estudiantes llegan con ansiedad y digo, chicos, así con ansiedad, con ese estado de nervios, aunque en mi asignatura no lo haya, ustedes tienen un buen desempeño. No, evidentemente no. La respuesta somática camufla la respuesta lógica y racional a resolver situaciones, a resolver, digamos, problemas, cuestiones, retos que se ponen en la situación. Entonces, creo que sí, que evidentemente esto subsanaría, sobre todo el erradicar el miedo, muchas situaciones de decepción y mucho fracaso escolar que ya en pleno siglo XXI creo que ya no es de recibo que esto esté y siga existiendo en las aulas de todo el país y de todo el mundo mundial, ¿eh? En serio, no es solamente decir es que en el Poli, es que en la Javeriana, es que en los... No. Es que en Salamanca, en la Sorbona, en Harvard y en donde se esté. La misma situación. Sería para hacer que hace ya mucho tiempo, como docente, cómo cambiaría la educación para las nuevas generaciones. Esa pregunta sí es retadora y me parece importante porque se puede hacer. Yo creo que primero que todo hay que sensibilizar y concientizar a los docentes que estamos en un periodo de una crisis buena, importante, pero que lleva a un cambio. Para mí las crisis de verdad que son una oportunidad de cambio gigantesca. Entonces nuestros docentes deberían también cuestionarse cuál es su papel y su desempeño. Uno con los docentes, el otro con los estudiantes. ¿Sí? El estudiante tiene marcadísimo el chip, de que el docente es el que sabe, yo no sé, y entonces él me enseña y yo no sé. Él supuestamente el que tiene que saber. ¿Cuántos de ustedes están solo con un experimento? Hagan este experimento. ¿Mm? ¿Qué pasaría si no va el docente a clase? No hay clase. O sea, ustedes se van. ¿Quiénes de ustedes, ojo que estoy viendo con el chip del estudiante, quiénes de ustedes, estudiantes, diría, el profesor no vino, pero pues yo ya sé cuál es el tema que voy a ver hoy? Pues lo investigo, lo leo, voy a biblioteca, consulto y lo que no entienda se lo pregunto dentro de 8 días al profe. Pero si el profe no va, no hay clase. Está fijo, no hay clase. ¿Sí? Unos de pronto se pondrán bravos porque dicen el estudiante cliente, yo estoy pagando y por qué no... pero no hace nada tampoco por Marx. ¿Listo? Ok. Porque unos días, sí, el cuarto de hora y no hay clase, muchachos, para bienestar, acá dormir todo el mundo, que era buenísimo. Ok, y está muy bien, parte del deseo del estudiante. Pero fíjense que también hay que cambiar tanto el chip del docente como el chip del estudiante. ¿Sí? Nosotros somos docentes dependientes. Otro experimento sencillito. Si llega el docente, se sienta y no dice pues nada, ¿no? Pues, 10 minutos callado, 15 minutos y callado,
Ya ustedes como que se aburren y van a decir, este man que, profe, es que usted no va a dar clase. ¿Sí ven? Ya empezamos mal. Usted no va a dar la clase. No, muchachos, es que la clase yo la tengo que dar. Si yo apenas soy un mediador dentro del proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar eso de que el estudiante es un pasivo, que no hace absolutamente nada ni sabe nada, hasta que el docente le diga qué hacer. Ahí es donde uno empieza también como a cambiar esa estética de la educación. Que como director de programa, uno le va diciendo a los docentes, pilas, que por ahí debe ser, pero no es usted el que se sienta en la palabra, literalmente llega acá sentado a hablar 2 horas y 2 horas y 2 horas, y el estudiante, ¿qué? ¿Dónde queda? A veces la crítica también del estudiante es, estudiantes de verdad, pilos, juiciosos, es que yo con ese docente no aprendí nada, o sea, la culpa es del docente. O sea, la culpa es del profesor. Hay los docentes que van, no enseñan nada, es todo pago, bueno, eso es otro cuento. Pero el estudiante es el que tendría también que apropiarse de su mundo. Y la parte de la evaluación, o sea, en la evaluación es que ahí tenemos que mirar cómo la empezamos a cambiar, a tener de una manera diferente. Es que de verdad uno, creo que para llegar a un examen uno debería estar emocionado. Yo tengo parcial. No, todo es difícil, que puede. Sí, ya, por fin, parcial, qué emoción, no. Eso es muy difícil. Si uno llega asustado, como dice Marcica, pues, pucha, ¿sí? Y también, no sé, nosotros a veces de conocimientos de neuro, sabemos que con los nervios las sinapsis se bloquean. Neurotransmisores ahí, por eso es que uno ve ahí la pregunta y pero la acabo de estudiar, no me acuerdo. La acabo hace 2 minutos y sale, ahora sí ya me acuerdo que era eso. ¿Sí? Entonces deberíamos cambiar esa estética, pero desde muchos puntos de vista no va a ser fácil. O sea, un docente que entienda esta dirá, eso es vagancia, eso es mediocridad, no sé qué, entonces, ¿sabe qué? Siga haciendo eso. Y así, poco a poco, creo que si hacemos los cambios chiquitos, sí podemos lograr cosas. Sí, y la idea es que lleguemos a eso. Esa es la idea. Pero repito, cambiar el chip de un docente, que no los culpo, porque a nosotros nos criaron así. ¿Sí? O sea, a nosotros nos enseñaron y uno repite lo que le enseñaron a uno. Y ya, después de la experiencia profesional les marca otro asunto, pero ojalá el poli pudiera ser pionero en eso. Ojalá. ¿Sí? Sí, hay que revisar docentes y por eso la verdad tiene un equipo muy bueno docente. O sea, Martica es muy buena docente, habla muy bien de ella. Isa es excelente, siempre la elogian muchísimo de la forma como va las clases. Pero hay que dar no buenos docentes que sepan mucho, sino que sean capaces de cambiar, que tengan esa flexibilidad, que no les dé miedo innovar otras cosas. A eso hay que apostarlo. Muchas gracias, ¿verdad? ¿Alguien más tiene una pregunta, por favor? Ustedes considerarían que tener miedo al fracaso en el aula de clase debería de ¿Tú querías eso? Alguien que tiene disposición, que quiere formarse, que quiere salir adelante, que quiere aprender realmente, no necesita del miedo ni de la amenaza para salir adelante, para hacerlo. Igual lo va a hacer, como decía Jessica. El profesor es malo, es un profesor malo, yo no voy a formar, voy a investigar, voy a aprender de mi parte. Puede que la clase no sea el espacio más pedagógico, pero voy a ir más allá. Entonces, no me es parte y parte, pero dice la teoría que la condición más importante del aprendizaje significativo es la disposición del estudiante para ese aprendizaje significativo. Y en esa parte nuestra no hay aprendizaje significativo posible, a pesar de que el docente, digamos, se duplique, haga todo, ponga todo a disposición fácil. Si contamos con esa disposición de parte del estudiante, contamos con más de un 50% de la posibilidad de que eso sea lo posible. A mí me gusta esa pregunta y me parece importante porque, pongamos nuevos términos, uniéndolo con lo que dice Pau, este tipo de metodologías no es para todo el mundo. Se puede aplicar a todo el mundo, pero entre comillas, ¿no? O sea, no en el sentido
exagerado. Hay unos que se pierden, se quedan en su mediocridad y ya, o sea, se aprovechan. Uy, no hay clase, o sea, no hay clase, vamos, no, qué chimba, que no sé qué. Ok. Habrán otros que dicen, bueno, este tipo de autonomía y de libertad que me dan, la tengo que aprovechar. Y la voy a aprovechar. Si nosotros, y creo que eso no quitaría ni siquiera la mediocridad, porque también en instituciones que lo he visto, creo que Martín ahorita lo comentó también, prestigiosas, de gran nombre, de top, ranqueadas, o no igual estudiantes muy mediocres. Igualito, o sea, eso no es del sistema, eso va como en uno. Y hay que entonces empoderar al estudiante para que vea qué es lo que, hasta dónde usted quiere llegar. Ya, punto. Pero que el docente no sea el que lo limite. El mismo estudiante ese que se pone, ahí como eso, ¿se acuerdan de Milo? Eso que uno tomaba, Milo era como una... Si el Milo, la meta la pones tú. La meta la pones tú. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Por aquí tenemos una consulta para Isabela. Tu experiencia como psicóloga y como docente, ¿cuál consideras que son los miedos o las dificultades de adaptación que puede tener un estudiante en el aula de clase? Sí. Bueno, lo que hemos hablado es muy pertinente para responder tu pregunta. Los miedos más que se destacan más de lo que decía José, el miedo al fracaso, y también lo que decía Cristian al inicio, la necesidad de afecto. De pensar que el espacio pedagógico no se sostiene únicamente a partir de los contenidos que se estudian. Si uno tuviese que prescindir del 90% de los contenidos que se enseñan en una hora de clase, eso no tiene problema. Si se lograra transmitir algo básico a los estudiantes, que es el modo de ser, el método, el modo de abordar los problemas, también, como decía Martín, que va más allá del contenido. Entonces, ahora los contenidos están disponibles y antes también han estado disponibles en los libros, ahora en los docentes. Pero eso no es el contenido lo que debe sostener el espacio pedagógico, sino que es algo más allá, que tiene que ver con el afecto, que es artificial y que tiene que ver con el aprendizaje de habilidades prácticas. Ya no el aprendizaje de contenidos y teorías únicamente, sino el aprendizaje de cómo es el psicólogo, cómo me comporto como psicólogo. Por eso todas las actividades que propongan a ensayar, yo cómo me comporto en un espacio de intervención, ensayar cómo soy en un espacio clínico, cómo soy en un espacio educativo, grupal, etc. Aplica para todas las carreras. Son muy útiles, porque nos permiten ver, más allá de lo que hemos estudiado, que es sumamente importante, cuáles son las habilidades básicas con las que contamos para reflejar realmente nuestra vida, que nos distingue de otros profesionales, que nos hacen ser también psicólogos del poli y no de otra parte, o profesionales del poli y no de otra parte. Yo creería que es hacer el énfasis en la habilidad más que en la teoría. David también nos tiene una pregunta y ya también tenemos una pregunta para Jessica. Yo quisiera, antes de arrancar, agregar algo pequeñito a lo que han dicho todos, como para dar un sentido también al conocimiento neurocientífico, no solamente sobre la base de los estudiantes, sino de los docentes. Esas variables emocionales que han mencionado constantemente y que hacen parte de ese vínculo como docentes, son importantísimas. El docente tiene que entender que ese me quedo en blanco, que ese miedo, que esa afectación emocional que me genera el parcial o la evaluación con preguntas orales, genera internamente un bloqueo en una zona que se denomina la amígdala. No es la amígdala que acá que todos conocemos, en una amígdala que es como la ambulancia, la zona de alerta del cerebro que media las emociones en nuestro cuerpo, que es la que nos avisa de algún peligro o alguna situación especial. Ella tiene una conexión con una estructura del cerebro que es importantísima para el almacenamiento de la información. Entonces, ese me quedé en blanco, ese no puedo, ese fue, pucha, yo estudié, pero no me salió la respuesta y demás, o esa mediación que probablemente se hace a través del miedo, es también desde un aspecto fisiológico, es decir, nosotros recreamos el temor directamente en el aula de clases y el cerebro lo experimenta biológicamente, ¿sí? Se activa esta amígdala y nosotros empezamos a generar también una memoria emocional asociada al temor que se genera en el aula de clases. Entonces, claro, yo no puedo acceder a la información en la memoria
porque no tengo una afluencia de dopamina o los famosos neurotransmisores que van de lado a lado. Si como docente yo hago un proceso de vínculo, genero un clima de confianza, de tranquilidad, como lo hemos dicho todos acá, la amígdala se mantiene conectada, no genera ningún signo de alerta y el espacio de la escuela o de la universidad no es atemorizante, realmente no genera miedo y no se va a ver afectado el proceso de almacenamiento de la información, de comunicación y de fluencia de esa información. Entonces, si se dan cuenta, hay una base neurobiológica también desde todo este concepto de emociones y desde toda la variable que están mencionando un poco para el tema de evaluación educativa. Ahora sí, estaba esperando la preguntita por ahí. Creo que el micrófono está inactivo. Pero no se va primero Wanda. Sí, sí, sí. Vamos a darle Ya, en este momento el paso a Juan David, que tiene una pregunta. Gracias. Un comentario y una pregunta. Primero es, por ejemplo, yo digo a mis estudiantes equivocarse gratis. Equivóquese 50 veces. Y acá lo puede hacer. También tiene un precio y un costo diferente. ¿Sí? Y yo se lo digo. Además es una reflexión de un profe literato de la Universidad del Valle, Fernando Custón. Y ahí va mi pregunta en comentario. La universidad tiene institución del siglo XVIII. Esta institución, fíjense, que no ha evolucionado. Y por algo de Stanislao Zuleta, ojalá lo tengan por aquí referenciado, digo, desde muy pequeño, mamá, no voy a al colegio porque a mí no me dejan estudiar. Y efectivamente es porque hay unos grupos en el sistema educativo. Pero, y ahí va mi pregunta es, ¿por qué le damos tanta mirada siempre a la pedagogía, al pedagogo, al profesor, cuando el problema quizá más estructural está en la estructura de la institución? ¿Y por qué lo digo? Yo tengo, por ejemplo, colegas de contabilidad. Pero yo tengo pruebas de contabilidad, como en el caso que hace muchos años leímos a Freire, leímos a toda la escuela crítica, de la mediación, y un profe en un caso puntual, aquí en Medellín, en otra institución, en la universidad pública, él llegaba a dar su clase, y él daba su clase de dos maneras. Entonces subía a la mesa, entonces llegaba al piso. Segundo semestre, lo sacaron de la universidad. Porque era muy distinto. Entonces, la pregunta es esa, digámoslo, ¿por qué le damos tanto énfasis al sistema, al pedagogo, al orden como profesores? Y obviamente aquí hay muchos puntos que son totalmente ciertos, reales. Pero si nos damos cuenta, el problema del sistema de notas no es el problema de que el profesor quiera evaluar de otra manera. Muchos profesores queremos evaluar de otra manera, pero la universidad nos pide un número. Entonces, usted evalúa como quiera, pero la final de institución pide un número, y si no, entonces la institución no funciona. Y también pasa el caso contrario, y es cuando los estudiantes dicen, ay, no, es que es demasiado rara, porque claramente desde el sistema bachillerato primaria estamos ya cuadriculados con el sistema de notas. Entonces, cuando es demasiado diferente, también a nosotros desde el rol del estudiante nos suena rarísimo. Entonces, muchas personas dicen, no, yo no estoy acá porque no, es diferente. Entonces, pero el asunto es que la institución, es decir, la estructura administrativa de las universidades tiene, quizá a mi criterio, mucho más peso que los profesores, porque cuando uno habla con los colegas, quieren evaluar diferente, queremos evaluar diferente, ¿cómo hacemos? Sí. Ese era el punto. Y que me parece, yo creo que completamente de acuerdo, porque muchos queremos salir del sistema, pero no es tan fácil. Por ejemplo, que no hubiera posibilidad de colocar notas, pero es que el sistema también te va a pedir una evaluación, te va a pedir una nota, una calificación, ¿cómo demuestras que sabes? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juanda, pero, o sea, ese libro de psicoanálisis de educación cuestiona mucho el sistema, lo cuestiona muchísimo, propone, está en el último capítulo, una propuesta pedagógica diferente, no solamente tanto para el profesor, sino también como el sistema, cómo podría cambiar.
Pero yo sé que es difícil, siento que es difícil cambiar el sistema, es muy complejo. No es imposible, podemos hacer cositas, menos mal existe eso de libertad de cátedra, alguna cosa, pero no es tirar al piso, porque si no lo sacamos. Y se acordar de algo, ya que se dio el ambiente para hablar de un profe amigo es tributarista, ¿no? Un tributarista que ve cosas críticas, y él hizo un experimento con su hijo. Con su hijo. La ley de educación dice que uno no necesita ir al colegio para ser bachiller. Ajá. ¿He escuchado eso? Entonces él no mandó a su hijo al colegio. Es de verdad, el caso es real. El niño tiene en este momento uno tendrá 14 años. O sea, Buenísimo. no lo mandó al colegio, O sea, porque la ley, él es tributarista, por eso bastante de la ley, dice que él solamente necesita presentar un examen al final. sí, Y él se encargó de educar a su hijo. El niño, de hecho, en pruebas de evaluación está a un nivel avanzadísimo al promedio de su edad. creo que legalmente se puede prestar el ICFES sin haber estado en... Está en la educación y es bachiller. Sí. Pero estamos castrados solamente pues, por el sistema administrativo. Excelente experimento. Bien, Necesita- gracias. Yo quisiera Bien, agregar dale, algo dale. con respecto al tema de la pregunta, ¿por qué se le presenta tanto énfasis al tema de la pedagogía? Yo creo que ahí es donde encontramos el mayor conflicto que tenemos con el sistema, y es que nosotros desde esta área de la parte educativa que queremos siempre como desglosar el proceso del aprendizaje, actualizar las teorías del aprendizaje que vienen de las formaciones en las licenciaturas, porque de hecho yo tengo muchas clases con especializaciones, con maestrías en educación, y ese es como el temor de los profes, ¿no? A mí me enseñaron con las teorías del aprendizaje y lo más cercano a lo que tenemos hoy son las famosas teorías del procesamiento de la información, pero no están actualizados. Esos currículum de los docentes no están actualizados con temas de neurodesarrollo, con cómo funciona el cerebro de hoy, no se entienden en las generaciones actuales. Entonces, claro, se le presenta mucho énfasis porque precisamente en los procesos formativos de esos docentes no hay una actualización pertinente y las formas de pedagogía pues se quedaron de alguna forma poco actualizadas, por no decir obsoletas, porque como lo decía la doctora hace un momento, esto requiere unas actualizaciones relevantes. Entonces nos encargamos mucho también de darle esa mirada para entender cómo funciona un cerebro y un procesamiento para que esa información de alguna manera llegue al proceso de aprendizaje de la mejor forma. No se trata de mnemotecnia, no se trata de que aprendan de pronto textos o información directa, como es su descripción, ni mucho menos, sino que el proceso de experiencia de aprendizaje sea diferente, ¿sí? Por eso de alguna manera se le ha dado como tanta importancia, porque se está intentando actualizar un poco ese proceso, ¿sí? Entender cómo funciona el estudiante. Hoy, gracias a la neurociencia, pues podemos hacer cosas maravillosas, inclusive ponernos electrodos aquí para evaluar procesos atencionales, procesos cognitivos de base importantísimos para el funcionamiento. Y de pronto hasta algunos se ven un poco extremos con el tema de control. Yo estoy más asociada al vínculo, como lo decía Cecita, a establecer como una alianza con los mismos estudiantes para generar un clima de confianza donde ellos tengan preguntas, esas clases sean muchísimo más flexibles, donde los cuestionamientos de afuera sean traídos al contexto. Y de hecho, parte de la modificación que están haciendo en las universidades hoy es precisamente esa, la evaluación a través de los resultados de aprendizaje. Nos exige como universidad que integremos unos criterios de las problemáticas de afuera, que ya no sea la misma regulación que enseñamos todo el tiempo, que sea la teoría, sino que le enseñemos al estudiante a resolver problemas porque salen de hacer sus prácticas y no saben cómo abordar lo que está sucediendo afuera, precisamente por esas necesidades que no se han desarrollado. Entonces ahí tenemos un problema en común con el sistema. Yo creo que, y lo he hecho así durante los años de docencia, es verlo más como lo de necesitar siempre como una evaluación formativa más que sumativa. O sea, que mis procesos de clase sean en sí, pues sí, un proceso de evaluación que yo tenga que sustentar y justificar a la universidad con sus criterios cuantitativos, porque sí, los tiene, el sistema los maneja, pero que el proceso de experiencia de la evaluación no sea eso. Sí, que no sea una suma de resultados, sino que realmente sea una experiencia de aprendizaje distinta. Ahí como que uno nivela la situación, ¿no? Se enfrenta como a esas dualidades, pero uno como docente de alguna manera ve el cambio en sus estudiantes de pronto con esos pequeños detalles.
Listo, Jessy. Muchísimas gracias. Gracias. Llegó la hora feliz. No vamos a hacer evaluación, pero vamos a tratar de ser coherentes con lo que aquí se ha expuesto, reconocer la buena disposición, el esfuerzo que están haciendo aquí en este momento, en este espacio, y vamos a hacer algunos obsequios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Evaluación. Vamos a hacer una primera así como más para entrar en ambiente. Saquen una hoja. Bueno, vamos a estar mirando la primera así como para romper el hielo. ¿Listo? La profesora Jessica mencionó que en el libro de neuropsicología escolar habían participado varios autores. Alguien me levanta la mano y me dice cuántos fueron. 14. ¿Es correcto, verdad? Jessica, ¿es correcto? 14 autores participaron en neuropsicología escolar. Bien, Sí. bien, perfecto. Así es. Vamos a estar. Otra. No, va a hacerle a Isa. A ver, eso. ¿Qué pregunta lo vas a hacer tú? ¿Qué pregunta darías tú a estos chicos para ver quién se gana el libro? Técnica que aplicó César al inicio de tu intervención. Eso Entonces, vamos con ese. Martica, por favor, pregunta. La profesora Jessica mencionaba, nunca mejor dicho, ya hablando del cerebro, una estructura vital para el aprendizaje, pero que también regula emociones, o sea, de la que dependen muchos comportamientos determinantes en el ser humano. ¿Cuál? Por aquí, la amígdala. Muy bien. Seguimos. Una pregunta abierta, ¿sí? ¿De qué trata el libro de mi querida colega Isabela? Sí, más o menos. Sí, bueno, ahorita muy bien. Excelente. ¿Qué otra? Vamos con neuro también. Pregunta, Isa, ¿qué pregunta le harías tú? A ver. O Jessy, de pronto, si tienes alguna pregunta, a ver de lo que dijiste, si estos chicos estaban atentos. ¿Qué se te ocurre? Es que la que tenía en mente por ahí ya, pero a ver qué otra cosa se me Sí. ocurre. ¿Cómo se ¿Cuál llama? se acuerdan? Ya me Bueno, sí. dale. Yo creo que puede funcionar. ¿Cómo se llama el capítulo del libro que está en el libro de neuropsicología escolar del doctor César Sierra? Lo dijo cuando habló, hizo su intervención. ¿Será que sí? Muy difícil. Eso sí, buena, pues, De pronto no, una se pista. rinde. Con una pista yo ¿Listo? creo. Y yo me acuerdo, ¿cómo es? No, de la cultura, yo creo que pasar de la cultura de la... No. Cultura a la respuesta a la cultura de la... De la cultura a la respuesta a la cultura de la... ¿Qué pasa con la respuesta? A las preguntas que yo... Muy bien. Muy bien. Yo les tengo una. ¿En ¿En qué área trabajamos Guillermo y yo? De la universidad. En la editorial. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una dirección especial porque
unas personas que se animaron, hicieron preguntas y eso es Sí, importante, pues, coherente con el modelo de pasar de la respuesta a la pregunta. ¿De Jessica? Pues mucha más vendedores. Caray. Este es el ¿También? ¿Usted también quiere cambiarlo? Ah, no, jodas. ¿Qué más? Que solo hay uno más. Sí, Tenemos fans de sí. Ahí tiene fanaticada mi Jessie. Bueno, listo, nos quedan. Tuyo, mi Martica, tuyo. Vale. Bueno, quisiéramos tener todos. A ver quién se acuerda cuál es ese autor que la profe Isabela ama. Yo primero. Era como empate técnico, ¿no? ¿Sí? Valentina. Bien. Quedan dos. Yo mencioné a un autor, no sé si se acuerda, esta pregunta está difícil porque así fue muy somero, que habla sobre la neuroeducación, la motivación. Sí. ¿Y te acuerdas el nombre? No, pues igual, digamos, pero ya tiene el libro, pero bueno, no, bien, Francisco Mora, sí, muy bien. Muy bien, listo, ok, nos quedan dos. Nos quedan dos. Sí, no, ese ya. Esa frasecita que nos dio César, que nos llamó la atención. Sí, ¿cuál es? Es una mocosa que estaba en una. Un refrán. ¿Tú ya tienes eso? Solo me quedan estos dos. ¿Tú ya tienes? Bueno, a ver. Ah, bueno. ¿Cuál fue? Bien. Muy bien. Listo, excelente. Siguen dos. Ahora ustedes siguen dos. Nos quedan dos. ¿Quién pregunta, Martica? Martica, ¿qué pregunta? A ver. El profesor David mencionaba, ¿vale? Que hay una prerrogativa, por decirlo así, para la cual, digamos, se puede ser bachiller sin necesidad de que. Sí, Estudiar, pues, estudiar, sí. sí, estudiar sí, pero de otra forma. Muy bien. ¿Y qué hago? Último. Venga, a ver. Bien. Ay, yo quería hacer algo, pero no me acuerdo quién. Porque yo le hubiera dado a la primera persona que llegó acá hoy. Y se me ocurre una ¿Quién llegó? buena pregunta. Ah, no, entonces dale tú. Una buena Dale tú. pregunta. El doctor César mencionó que dentro de esta abrazoterapia se necesitaba un promedio de cuántos abraces para funcionar. Atrás, lo escucha atrás. Sin ver, atrás alguien dijo 10. Alguien dijo 10. Allá atrás, sí. Una niña, no, fue Para los abrazos, sí. El para los abrazos, sí. Bueno, pues muy bien. Creo que ha sido un espacio muy interesante. Ese era el propósito que teníamos de encontrarnos autores, docentes, estudiantes, pero sobre todo personas, individuos que estamos viviendo procesos de adaptación constantemente, que desde niños hemos tenido modelos acerca de cómo debemos comportarnos escolarmente, ¿cierto? Pero que también la tecnología nos abre las posibilidades de hacer procesos de ensayo y error. Echen ojo al tema de los simuladores, que es algo supremamente importante. Pero, pues, qué mejor ejemplo el que César nos dio de las apuestas como docentes modernos, ¿cierto? En torno a que cambien un poco esos estereotipos que, sin lugar a dudas, nos van a dar mejores resultados. Mi pregunta, Jessica, que la quería trasladar muy a nivel personal como padre de familia, lo comentaban hace un mes acerca de la importancia cuando de pronto queremos buscar apoyo sobre los comportamientos que tienen nuestros hijos, ¿cierto? En la escuela, en la casa, con las rabietas, y lo primero que hacemos es buscar una cita para llevar a nuestro hijo, ¿a dónde? Al psicólogo, al psicoorientador y todo lo demás.
Pero la profesora, la doctora, nos decía que trabajaba en un modelo inverso. Yo te apoyo, pero no me traigan el niño. Yo quiero ir a conocer cuál es el entorno y cuál es el espacio en el cual el niño se desarrolla. Entonces, Jessica, si nos quieres compartir un poco al respecto. Claro que sí. Bueno, de hecho, en el proceso terapéutico, como lo conocemos, pues se han cambiado muchas cosas, sobre todo cuando hablamos de procesos de desarrollo. Gran parte porque muchas de las situaciones o dinámicas de comportamiento, situaciones disruptivas de aprendizaje tienen que ver con el modelo del hogar, situaciones especiales de pautas de crianza, inclusive en el colegio. Si nosotros como partícipes de ese proceso no solamente hacemos una evaluación del menor, sino una evaluación de su contexto. Y normalmente siempre tenemos que integrar a las diversas áreas, cuáles son la familia y el colegio. ¿Sí? Desde la neuropsicología para abordar los procesos de aprendizaje, de pronto una posible dificultad, un diagnóstico, una evaluación sola para procesos cognitivos y comportamentales, se hace como un abordaje global en donde se habla con los papitos, se evalúa el entorno, se evalúan las dinámicas de comportamiento, pautas de crianza, el espacio, la dedicación que se le dan a las tareas del hogar, porque muchas veces no es un tema cognitivo, ¿sí? Porque consultan por un trastorno del aprendizaje, porque el niño no sabe leer o porque el proceso no se está dando de la mejor manera en el colegio, y uno va a evaluar esas áreas y se encuentra que son realmente procesos netamente emocionales que están mediando esas situaciones cognitivas, o viceversa, ¿sí? Son temas netamente cognitivos que se tienen que abordar, casi que el padre tiene que convertirse en un coterapeuta en la casa para hacer procesos de intervención y estimulación para favorecer el desarrollo de algunas habilidades cognitivas que no están yendo de la mejor manera. Entonces son procesos de trabajo en conjunto. También nos encontramos en el salón de clases, docentes, miren esto, y creo que hace parte de lo que estábamos hablando ahorita, que no proyectan adecuadamente sus emociones, que sus procesos de vínculo, de transferencia, sus procesos de mediación en el aula están afectados por un mal manejo de emociones, porque esto no solamente viene desde la pauta de crianza, sino también de lo que nosotros como docentes transferimos a los estudiantes. Entonces, esto se da en etapas tempranas. Uno va a hacer observación como profesional y se da cuenta que quizás los procesos de interacción con el docente no son los mejores. No ocurre siempre, pero ahí es cuando uno se da cuenta de la importancia de conocer el trabajo también desde el docente mismo, que para trabajar emociones con los estudiantes, el docente tiene que trabajarla primero en sí mismo, porque miren hasta dónde llega la afectación. Entonces, uno lo evalúa no solamente en la casa, en el consultorio, sino directamente en los ejes o en los contextos donde el niño o la niña se mueve, sobre todo para hablar de temas escolares, para hablar de temas de comportamiento, de neurodesarrollo, porque en ese momento es de lo que está rodeado el menor, ¿sí? Y por eso la importancia de ver un poco esas dinámicas. Gracias, doctora Marta. Quería matizar la respuesta a la doctora Jessica. Y yo creo que hay algo muy importante y es una tarea que se ha dejado de lado, digamos, en el ámbito escolar, o sea, lo relacionado y educativo, lo relacionado con los padres. Ya que decía de Francisco Mora y lo citaba el doctor César, él decía que el no conocer cómo el cerebro aprende o cómo somos porque somos de determinada manera como seres humanos y no entenderlo a la luz del cerebro era tanto como que nos pidieran diseñar un guante o fabricar un guante sin saber lo que es una mano. Y esto me refiero a que dentro del ámbito educativo ha faltado un acercamiento y que se puede hacer, porque si no queda en retórica pura y queda el conocimiento en una élite nada más, de las neurociencias al común de casos, a los padres de familia, y que no es muy complicado, digamos, hacer entender y capacitar cómo es el desarrollo neurológico de un niño o de un adolescente, y así sería muchísimo más fácil comprender por qué se comportan, cómo se comportan. Y lo mismo los docentes, sin necesidad de llegar a unos métodos de forzar al crío, de verdad, a muchas situaciones difíciles donde lo que es aprender, disciplina, conseguir que realicen ciertas tareas y cosas en casa que me obedezcan, termine siendo un proceso doloroso, de forzar, traumático
tirante, tensionante. Y eso no se está fomentando en el ámbito educativo. Luego el conocimiento queda allí en retórica pura o las neurociencias. Retórica pura cuando no se hace digamos, al seno de familia. Y nos enfrentamos tristemente a que hay un gran número de niños ridículamente diagnosticados de déficit de atención e hiperactividad, de comportamientos disruptivos y toda una colección de trastornos que no es otra cosa que obedecen a un desarrollo neurológico plenamente normal. Claro, lo llega al psicólogo, pero si no entendemos cómo se desarrolla el cerebro de un niño y por qué es emocional como es, y por qué el adolescente a veces que las madres dicen, ¿y por qué se comporta tan majadero? Y es de determinada manera que obedece a un desarrollo neurológico. Y no nos hemos puesto a la tarea de acercar más las neurociencias y la neuroeducación a los docentes, lo primero, y a los padres, porque entenderíamos mejor cómo son esos procesos de adolescencia y de infancia y por qué son como son. Y hay una cantidad, de verdad, hay grandes neurólogos como la doctora Frances Jensen, que es un genio de las neurociencias, hablaba y discutía ese punto. Dijo, es que hay una cantidad de diagnósticos casi ya ridícula, absurda, de déficit de atención e hiperactividad y no obedecen en absoluto esos casos a ese trastorno. Entonces, yo creo que un cuestionamiento importantísimo antes de cualquier otra intervención es que el padre de familia, que el docente entienda el desarrollo del niño y que las neurociencias, aunque se vean muy complicadas, muy allí, enrevesadas, no. Hay maneras de explicarlas y de acercarlas al común de las personas. Yo creo que eso nos ahorraría como padres de familia y como educadores muchísimos dolores de cabeza y muchas tiranteses innecesarias en el ámbito escolar y familiar. Creo yo. Gracias, Marta. Muchísimas gracias, Marta. ¿Listo? Nuevamente César, muy amable. Isabela, gracias por el espacio. Jessica, a la distancia, muchas gracias por tu total disposición. Esperamos encontrarnos en un nuevo espacio académico, editorial, como sea, pero porque hoy ha sido pensado y ha sido ya pensado durante mucho tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Quieren no ganar un libro? ¿Quieren no ganar un libro? Yo les voy a regalar mi libro que es digital. WhatsApp se me Por favor. 2, 3, 4. ¿Alguno de ustedes hace parte de un semillero de investigación? Aún no. No, listo. Entonces, tú tienes la tarea de que te empieces a motivar a ser parte de los semilleros de investigación. Tenemos un objetivo, nadie se la ve con las manos. Nosotros, ya un poco por fuera del contexto, Pero aplica, hay que leer. Hemos hecho una colección de libros juveniles. Estos libros son producidos por la editorial, por el poli, participan estudiantes de comunicación que los escriben y chicos de diseño que los ilustran y que los diseñan. Y obviamente la editorial los publica. ¿Listo? Entonces, no se va a morir con las manos vacías. Tampoco, ¿verdad? ¿Listo? Los pueden intercambiar y pues. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Mira, por favor. ¿Y tiene el libro? No se hace la mano. Falta uno. ¿Qué más falta? ¿Quién más falta un libro? De todos, ¿cierto? Sí, ok. Listo, muchachos. Y Jessy, Paulín. Chao, Cecita, gracias. Va pues, cuídate Chao. mucho, nos vemos. Vale, bueno, Chao chao. pues, que duerma. Chao. Chao. Por favor, gracias.